Aquí lo tenemos de alguna manera ejemplificado y en donde precisamente este es un tejido, saca el dióxido de carbono y a su vez la sangre lleva oxígeno y les deja aquí el oxígeno. Aquí va sangre oxigenada y ya la que sale es sangre con dióxido de carbono. A nivel pulmonar es la respiración externa y a nivel de los diferentes tejidos es la respiración interna. La función principal de la respiración es la inhalación de oxígeno y entra al organismo mediante el sistema respiratorio. Todas las células del cuerpo requieren de oxígeno para precisamente hacer su metabolismo y utilizarlo y transformarlo en energía. El oxígeno remueve el CO2 y ayuda a mantener el equilibrio ácido-base y la temperatura en el cuerpo. El CO2 es producto del metabolismo, como ya hemos comentado, y es eliminado a través de la respiración. Cuando nosotros respiramos, se considera que tenemos dos fases, una activa y una pasiva. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros jalamos aire o inspiramos, inflamos los pulmones a través de hacer un esfuerzo, mientras que cuando en determinado momento nosotros sacamos el aire o exhalamos, pues precisamente ya esto es nada más un producto de la propia inercia mecánica y no necesitamos un esfuerzo, una cantidad de energía. De tal manera que nosotros tenemos tres fases, una que se llama ventilación, que es la inhalación del oxígeno, la difusión, que es donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, y la perfusión es cuando se lleva el oxígeno de la sangre a los tejidos. Aquí lo vemos, que es donde nosotros haríamos la difusión y que es precisamente lo que es el intercambio de gases, y la perfusión, que es cuando la sangre lleva el oxígeno a los tejidos. Ya habíamos comentado dentro de las leyes que precisamente nos señala que un gas de alta presión tenderá o irá a desplazarse a una región de baja presión. Si nosotros tenemos en la sangre poco oxígeno y en el medio ambiente más oxígeno, esto hace que el oxígeno vaya del medio ambiente a la sangre de los pulmones. Y al revés, cuando la sangre va hacia los tejidos, en determinado momento la sangre arterial lleva mucho oxígeno, lo deja ahí en los tejidos y el dióxido de carbono sale hacia la sangre para regresarla al pulmón. De tal manera que el dióxido de carbono y el oxígeno entran y salen de los alvéolos por la diferencia de presiones. Esto es lo que nos explica la ley de Graham, que es un gas que se mueve de un lugar de alta presión a otro de baja presión. Aquí tenemos otra figura donde ejemplifica precisamente el alvéolo y que está llegando el oxígeno, viene la sangre poco oxigenada y aquí ya sale roja un poco más oxigenada. La sangre tiene diferentes componentes. Tenemos 4 principalmente, 3 son células y el otro es el líquido en el cual se desplaza. Las 3 células son los glóbulos rojos, que es lo que le da la coloración a la sangre. Los glóbulos blancos, que son los que en determinado momento son células que produce el organismo para defendernos de las diferentes infecciones a las cuales nos vemos expuestos, y las plaquetas que nos van a servir para que precisamente cuando tenemos algún daño, alguna cortadura, la sangre coagule y no perdamos mucha sangre en determinado momento. Y el plasma, que nos sirve para que se transporten estas células y transportar una serie de proteínas. De tal manera que en determinado momento, dentro de los componentes de la sangre, tenemos que el hombre posee aproximadamente 4.7 litros de sangre y en general se considera que es el 5% del peso corporal, de los cuales está compuesta el 45% de células y el 55% de plasma o líquido. Aquí volvemos a ver una imagen que ya les había comentado, en donde en determinado momento, de acuerdo a la altitud, es la cantidad
que vamos a tener de oxígeno y que nos va a dar una cierta saturación. Nosotros al nivel del mar deberíamos de tener una saturación de oxígeno del 98% y conforme va aumentando la altitud sería menos. De tal manera que alrededor de los 10,000 pies sería de 87%. De acuerdo a lo que ya hemos comentado, finalmente, si se dan cuenta, todavía 87% de saturación de oxígeno es algo compatible con la vida. Y de ahí para arriba, obviamente, empezaríamos a tener problemas de hipoxia. No quiere decir que a los 10,000 pies no podamos tener hipoxia. Sí la podemos tener, pero tendríamos que estar por ahí de los 30 minutos sin oxígeno en determinado momento para que nosotros desarrolláramos hipoxia. Dentro de lo que vienen siendo los glóbulos rojos o eritrocitos, nos sirven para transportar el oxígeno al 100% y hacia todo el cuerpo. Los eritrocitos se producen a nivel de algo que conocemos nosotros que es la médula ósea. Esto se encuentra sobre todo a los huesos largos y a nivel del esternón, de tal manera que el número de trocitos depende del medio ambiente del individuo. Esto es un estímulo importante para que en determinado momento se produzca una mayor cantidad o menor cantidad de eritrocitos, sobre todo es la presión precisamente del oxígeno. La altitud sobre el nivel del mar influye en la producción de los glóbulos rojos. ¿De qué manera? En determinado momento, cuando nosotros estamos a una mayor altitud, tenemos una menor cantidad de oxígeno o una menor presión. De tal manera que el cuerpo, para tratar de compensar esa baja en oxígeno, lo que hace es producir una mayor cantidad de eritrocitos. De tal forma que la gente que vive a nivel del mar tiene una menor cantidad de hemoglobina, mientras que nosotros, o de eritrocitos, mientras que nosotros que vivimos a nivel de la Ciudad de México tenemos una menor cantidad de oxígeno y por lo tanto el cuerpo tiende a producir mayor cantidad de hemoglobina y de eritrocitos. ¿Esto para qué nos sirve? Si nosotros estamos a una altitud aquí de 2,240 metros sobre el nivel del mar, hasta cierto punto, ante cuestiones de despresurización, nosotros tenemos una mayor capacidad de adaptación que la gente que en determinado momento vive a nivel del mar y que en determinado momento tiene una menor cantidad de hemoglobina o de oxígeno. El otro tipo de células son los glóbulos blancos o leucocitos que se conocen, y esto es precisamente porque carecen de color. No tienen hemoglobina, que es lo que da la coloración a los eritrocitos, y por lo tanto no transportan oxígeno. La función principal es luchar contra la inflamación o las infecciones que tiene el cuerpo, de tal manera que si nosotros tenemos una cortada o una infección, este tipo de células se incrementan en la sangre con el propósito de matar ese tipo de infección que nosotros tengamos, ya sean virus, bacterias u hongos. Estas células están distribuidas en la sangre por todo el cuerpo a través precisamente de la sangre. Y el tercer tipo de células son las plaquetas o trombocitos, y estos se consideran que son cuerpos celulares pequeños y de forma irregular, producidos también precisamente por la médula ósea. Ayudan en la coagulación de la sangre y en el mantenimiento del sistema circulatorio. Esto es cuando nosotros en determinado momento, sobre todo nos cortamos o cuando sufrimos un golpe, tenemos un moretón que le llamamos. Cuando nos cortamos, pues sale la sangre como tal. Aquí lo primero que sucede es que estas células, que se llaman plaquetas, se dirigen a donde se generó la cortada o el golpe y forman un coágulo. Cuando nosotros tenemos la cortada, si nos apretamos, se forma un pequeño coágulo. Sin embargo, posteriormente a ello, para que ese coágulo se haga duro, se haga costra, tienen que venir otra serie de sustancias que se le llaman factores de coagulación, precisamente para endurecer el coágulo y no se bote. Porque nosotros hemos notado que cuando ese coágulo es muy frágil, si nosotros nos volvemos a golpear o nos raspamos con algo, rápido se quita ese coágulo y obviamente volvemos a sangrar.
Entonces, pero esta es la primera línea de defensa para evitar que nosotros sigamos sangrando. Y el cuarto tipo de sustancia que nosotros tenemos en la sangre, pues es el plasma que les comentaba, y que no es otra cosa sino que la parte líquida de la sangre, y que sirve para que se transporten las células y una serie de proteínas y de sales. Es de un color amarillo, ámbar, y está compuesto por agua, proteínas y diferente tipo de sales. También a través de él se transporta el dióxido de carbono, y esto vendría siendo el siguiente tema